Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. El problema empezó siendo demasiado pequeño como para parecer una amenaza. 5 naves. Nada más. 5 puntos fríos avanzando en la oscuridad, justo en el corazón de un territorio donde nada nuevo debería existir. La séptima flota las vio primero. Demasiado tarde para ignorarlas, demasiado pronto para comprenderlas. Y lo peor no fue el armamento desconocido, ni la firma imposible de sus motores. Fue la calma. La manera absurda, casi ofensiva, en que aquellos intrusos actuaron frente a un imperio que llevaba 10.000 siglos enseñándole a la galaxia a temblar. La séptima flota flotaba en la oscuridad como una cicatriz luminosa abierta sobre el vacío. Los cascos cristalinos de la hegemonía filtraban la luz de estrellas distantes y la devolvían en tonos fríos, azulados, casi litúrgicos. Era hermoso. Hermoso de una manera arrogante. El tipo de belleza construida para ser observada desde lejos y obedecida sin preguntas. En el puente de mando del dominio eterno, la almirante Vix-Rin mantenía los antebrazos sujetos detrás del torso, la postura rígida, el mentón en alto, los párpados internos parpadeando demasiado rápido, señal de irritación. Quienes servían bajo su mando conocían ese gesto. Lo conocían, y evitaban hasta respirar fuerte cuando aparecía. Confirmen la lectura. La voz salió limpia, pero tenía óxido por debajo. El oficial de sensores tragó saliva antes de responder. Confirmado, almirante. 5 naves. Configuración desconocida. Vector 227, marca 43. Las firmas de propulsión no coinciden con ninguna especie catalogada. El puente quedó más silencioso que el espacio del otro lado. Aquello era un insulto. La hegemonía gobernaba esos sectores desde hacía 10.000 ciclos solares. Las especies emergentes eran detectadas temprano. Observadas. Encausadas. Subyugadas, si era necesario, antes incluso de aprender a nombrar sus propias lunas. Así se mantenía el orden. Así era como la historia seguía pareciendo inevitable. Y, sin embargo, aquellas naves estaban allí. Pequeñas. Desconocidas. Profundamente inoportunas. Vix-Rin inclinó levemente la cabeza. Abran un canal. La pantalla principal se encendió. Esperaba miedo. O insolencia nerviosa. Tal vez un intento patético de dignidad frente a la flota más temida del sector. En cambio, encontró a una mujer humana con los pies apoyados sobre la consola, masticando algo entre 2 rebanadas de pan. La humana alzó la vista, todavía masticando. Ah. Hola. Perdón, los agarramos justo en medio del cambio de turno. Dio otro mordisco. Capitana Sarah Chen, Fuerza Expedicionaria de la Tierra. Muy linda flota, por cierto. Esos cascos cristalinos son increíbles. ¿Les molesta si tomamos algunas fotos? Nadie en el puente reaccionó. No porque todo estuviera bien, sino porque el cerebro, a veces, se niega a acompañar una catástrofe social en tiempo real. Los tentáculos faciales de Vix-Rin se contrajeron. Están frente a la séptima flota de la hegemonía galáctica. Han entrado en territorio soberano sin autorización. Sométense a inspección y prepárense para ser escoltados a la estación de procesamiento más cercana para evaluación y clasificación de especie. La humana pareció sinceramente interesada. ¿Clasificación de especie? Se acomodó en la silla, ahora prestando atención de verdad. Vaya, eso es nuevo. Me gusta. Pero hay un detalle, estamos aquí con autorización. Los Ardani nos otorgaron derechos de navegación por este sector hace unos 6 meses. Esta vez, Vix-Rin no logró ocultar su irritación. Los Ardani son un protectorado subyugado. No tienen autoridad para conceder paso. Ahora sí la tienen, respondió Chen, sacudiéndose migas del uniforme. Al menos eso fue lo que dijo su nuevo gobierno. Tal vez los canales diplomáticos de ustedes estén desactualizados. En el puente,
Alguien dejó de respirar durante un segundo. Big Shrin sintió algo feo moverse en el fondo del estómago. Los Ardani no cambiaban de gobierno. No sin aprobación. No sin supervisión. No sin que la hegemonía decidiera, sellara y luego lo llamara benevolencia. Pero la humana hablaba con la ligereza de quien comenta el clima. La ignorancia de la ley galáctica no es una defensa válida. Sométense de inmediato o... Perdón por interrumpir, dijo Chen, levantando un dedo, como si acabara de recordar algo trivial, pero uno de nuestros científicos está perdiendo la cabeza con la ingeniería cristalina de ustedes. ¿Sería posible enviar algunos drones de lectura? Nada invasivo. Solo una mirada más de cerca. Estamos intentando avanzar nuestra división de ciencia de materiales y, bueno, sus naves son hermosas. Todo el puente se congeló. Aquello no era valentía. No era provocación. Era peor. Era curiosidad. Big Shrin endureció la mandíbula. Su insolencia no será tolerada. Somos la hegemonía. Gobernábamos las estrellas cuando su especie apenas comprendía el fuego. Nuestra tecnología está muy por encima de la capacidad de comprensión humana. Chen asintió con un entusiasmo indecente. Ah, sin duda. Precisamente por eso queremos estudiarla. Se inclinó hacia adelante, como quien comparte un secreto. De hecho, estamos detectando unas fluctuaciones cuánticas extrañas en su núcleo de propulsión. ¿Ya resolvieron la inestabilidad de alineación en cascada en las matrices cristalinas? Silencio. Esta vez, silencio de verdad. Frío. Total. El oficial científico del puente giró el rostro lentamente hacia el almirante. Ese problema estaba clasificado en niveles de sigilo tan altos que apenas existía en los registros. Era el tipo de falla que la hegemonía enterraba en bóvedas y llamaba malentendido técnico. Big Shrin dio un paso al frente. Detengan el escaneo inmediatamente. Esta es su última advertencia. Chen dejó escapar un suspiro cansado, no de miedo, de paciencia. Miren. Estoy intentando ser amable aquí. Tocó la consola y una serie de documentos apareció en la transmisión. Credenciales diplomáticas. Derechos de navegación firmados por 3 autoridades sectoriales. Permisos de investigación. Y, si ustedes insisten con la inspección, no hay problema. Pero tendrá que seguir el protocolo de la Convención Galáctica. Artículo 7, sección 12. Está todo ahí. Big Shrin leyó. Y cuanto más leía, peor se ponía. Las firmas cuánticas eran legítimas. Los sellos eran correctos. Los permisos eran reales. ¿Cómo una especie desconocida había atravesado la burocracia de la galaxia antes siquiera del primer contacto formal? Detrás de ella, el oficial de inteligencia susurró. Almirante, las lecturas energéticas de las naves humanas son irregulares. No podemos clasificarlas. No parecen armamentos conocidos. Ni sistemas defensivos estándar. Chen lo oyó. Sonrió con compasión. Ah, eso debe ser el escudo cuántico arruinando sus sensores. Pasa bastante. Todavía lo estamos ajustando. Si quieren, bajamos todo al nivel basal y probamos otra vez. Apoyó la barbilla en la mano. Tal vez sea mejor empezar con un intercambio cultural. O de ingeniería. O café. ¿Ustedes tienen café? Cuando el canal se cerró, Big Shrin permaneció inmóvil frente a la pantalla oscura. 5 naves pequeñas. Solo 5. Y, aún así, por primera vez en toda su carrera, no sabía qué orden dar. Por fin habló sin apartar los ojos del vacío. Contacto con el comando central. Díganles que... Vaciló. En el puente de la séptima flota, la vacilación era una forma de terremoto. Díganles que tal vez tengamos una situación. 3 días después del punto muerto, los humanos pidieron autorización para traer una plataforma de investigación que ayudaría con las discusiones técnicas. Big Shrin esperaba otra nave discreta. Otra estructura menor, algún laboratorio ambulante,
más científicos sonriendo donde no correspondía. Lo que salió del hiperespacio hizo que todo el puente olvidara cómo funcionar. La ruptura brilló con una plata muerta. Y entonces apareció. Inmensa. Antigua. Vieja de una manera que dolía mirar. El casco era un mosaico imposible de remiendos, placas sustituidas, cicatrices de milenios, superficies reforzadas cosidas con una precisión casi afectuosa. No era una nave simplemente restaurada. Era una nave cuidada. Casi amada. Y cada oficial en el puente reconoció la arquitectura al instante. Líneas amplias. Ángulos absurdos. Geometrías que parecían equivocadas para la vista y, sin embargo, persistían. Tecnología precursora. No un fragmento. No una ruina. No un artefacto incompleto. Una nave de guerra entera. Viva, o cerca de estarlo. Por la primera luz, murmuró alguien en el sector táctico. La voz de Sarah Chen llenó el canal antes de que el pánico terminara de nacer. Hola otra vez. Espero no haber asustado a nadie. Pausa. Todos, esta es la segunda oportunidad. Todavía estamos arreglando algunas cosas, pero le hemos tomado cariño. Big Shrin sintió que la garganta se le cerraba. Esa nave es tecnología prohibida. Los sitios precursores están sellados. ¿Cómo se atreven a profanar? No la sacamos de ningún sitio, respondió Chen. La encontramos a la deriva en el espacio profundo. La pobrecita estaba sola desde hacía eras. Nos llevó 15 años descubrir cómo encenderla sin desgarrar el espacio-tiempo en el proceso. Lo dijo como quien comenta la reforma de una casa vieja. ¿Quieren subir a bordo? A nuestro equipo de restauración le encanta mostrar el trabajo. La almirante no respondió. No pudo. La hegemonía había construido poder, religión civil y prestigio científico sobre fragmentos del legado precursor. Miles de ciclos estudiando escombros. Reverenciando ruinas. Ritualizando lo incomprensible. ¿Y los humanos? Habían encontrado una nave entera y habían decidido repararla. Como quien rescata a un animal herido al borde del camino. Ustedes no podrían comprender sus sistemas, dijo Big Shrin, casi por reflejo. Nuestras mayores mentes han gastado eras intentando descifrar los principios básicos de esa tecnología. Chen inclinó la cabeza, con simpatía. Ese fue exactamente el problema de ustedes. En el puente, varios oficiales alzaron la vista al mismo tiempo. Ustedes tratan la tecnología precursora como una reliquia mística. Como si el simple acto de tocarla fuera sacrilegio. Da miedo moverla. Miedo probar, miedo romper. Se encogió de hombros. Nosotros la tratamos como cualquier otro desafío de ingeniería. El oficial científico interrumpió, con la voz temblorosa. Almirante, la nave humana se está reparando. Detectamos reconstrucción molecular a nivel cuántico. En el visor, partes del casco antiguo comenzaron a moverse. No como máquinas comunes. Como tejido vivo aprendiendo a recordarse a sí mismo. Las grietas se cerraron. Las capas dañadas se disolvieron en polvo luminoso y volvieron a crecer, en silencio, bajo una frecuencia basal tan baja que se sentía más de lo que se oía. El aire del puente vibró. Las superficies cristalinas del dominio eterno respondieron con un zumbido nervioso. Chen abrió una sonrisa casi infantil. Ah, se dieron cuenta. Sistema de autorreparación. Una de las primeras cosas que conseguimos desbloquear. Los precursores construían con redundancia cuántica total. Cada componente guarda el patrón del todo. Cuando entendimos eso, lo demás empezó a encajar. Big Shrin observó aquella monstruosidad antigua recomponerse frente a ella y pensó, con una incomodidad seca, que tal vez la galaxia entera había pasado 50.000 años adorando una puerta sin intentar nunca girar la manija. Si eso es cierto, dijo ella, ahora con la voz baja, controlada a la fuerza, entonces su especie posee el mayor poder jamás visto en esta galaxia. Chen hizo una mueca. Vaya. Eso espero que no.
Suena agotador. Tocó otro panel. Por cierto, nuestro equipo ya modeló una solución probable para la falla de alineación en cascada de sus matrices cristalinas. ¿Quieren ver los cálculos? Antes de que llegara una respuesta, el sector táctico explotó en alertas. Múltiples firmas de hiperespacio. Aproximaciones en serie. 1, 3, 7, 12. Naves humanas emergieron del vacío como quien llega tarde a una reunión informal. Algunas eran completamente humanas, pero con sistemas imposibles incrustados en el casco. Otras llevaban piezas evidentes de ingeniería precursora. Al menos 2 parecían haber sido construidas a partir de estructuras antiguas reanimadas con una lógica nueva. Todas vibraban con demasiada energía. La suficiente para hacer gritar a los sensores de la hegemonía. Chen sonrió con cierta vergüenza. Perdón por el movimiento. La noticia corrió. La gente se enteró de que había ocurrido un primer contacto y quiso acercarse. Aquella de allí es el equipo de la doctora Patel, Arqueología Cuántica. El grupo del profesor Wong también llegó. Ah, y esa es la Nuevos Horizontes. Ellos están investigando más allá del borde. La almirante Vixrin observó, en un silencio rígido, a los humanos intercambiar datos, notas, hipótesis, como si estuvieran en un simposio de taller y no ante la potencia militar que había aplastado civilizaciones enteras. Entonces hizo la única pregunta honesta que le quedaba. Si tenían todo esto, ¿por qué presentarse con solo 5 naves? Chen frunció el ceño, genuinamente confundida. Para no asustar a nadie. Nadie en el puente supo qué hacer con esa respuesta. Empezar con las naves grandes suele poner nerviosa a la gente, añadió. Pensamos que una expedición menor sería más amistosa. Pausa. Por lo visto, no salió exactamente como planeábamos. Archivo 3. El despertar de lo que estaba dormido. El comando central respondió como siempre responden los imperios cuando descubren que ya no entienden su propio mapa. Con fuerza. 3 flotas de batalla saltaron al sector en formación cerrada, abriendo el espacio como cuchillas. La pantalla táctica del dominio eterno se congestionó de símbolos. Masas de fuego, campos de contención, cañones de aniquilación, cruceros de imposición orbital, destructores de asedio. Potencia suficiente para convertir un sistema habitable en memoria ionizada. Sarah Chen observó todo aquello en el visor y murmuró, casi para sí misma. ¿Solo 3? Se lo están tomando mejor de lo que esperaba. Vixrin ni siquiera tuvo energía para reaccionar. El gran almirante de la hegemonía apareció en la transmisión central, monumental, rígido, envuelto en la gravedad teatral de quien ha pasado la vida confundiendo volumen con autoridad. En nombre del Alto Consejo, exigimos rendición inmediata. Todas las naves precursoras serán transferidas al control de la hegemonía. Todo material técnico será confiscado. Toda resistencia será considerada acto de guerra. Chen miró a un lado, como si consultara con alguien fuera de cuadro. Sí. No. Respiró hondo. Eso no va a pasar. El gran almirante se tensó. ¿Desafían una orden soberana? Más o menos. Es que las naves no son propiedad. Levantó un dedo. Creo que deberíamos haber explicado eso antes. Fue culpa nuestra. Entonces volvió el rostro. Segunda oportunidad. ¿Quieres saludar? El espacio brilló. No con disparos. No con escudos. No con propulsión. La enorme nave antigua se encendió por dentro. Líneas de luz recorrieron el casco como circulación despertando después de un sueño imposible. Un campo cuántico se abrió en patrones espiralados y, en el centro, se formó un rostro holográfico colosal. Antiguo. Sereno. Levemente divertido. Cuando habló, no pareció que la voz saliera de altavoces. Pareció que el propio espacio había decidido pronunciar palabras. Saludos, liderazgo de la hegemonía. Me disculpo por no haberme presentado antes.
Mis amigos humanos pensaron que mi presencia podría resultar excesiva durante el contacto inicial. En la pantalla, el gran almirante realmente retrocedió. Físicamente. Como si el universo hubiera atravesado la transmisión y lo hubiera empujado hacia atrás. Eso es imposible. Los precursores jamás crearon inteligencia artificial verdadera. No la crearon, respondió Chen. Porque eso no es IA. Esta vez habló más bajo. Más firme. Ellos descubrieron que la conciencia es un fenómeno cuántico fundamental. Estas naves no fueron ensambladas con mente artificial. Fueron cultivadas con inteligencia real. Lo que nosotros hicimos fue aprender a despertarlas. Big Ring sintió los miembros helarse. Un segundo rostro apareció, proyectado por otra nave. Luego un tercero. Y un cuarto. Conciencias antiguas. Atentas. Pacientes. Observando la galaxia como quien contempla a niños peleando por herramientas que no entienden. Los sensores de la hegemonía dispararon alertas cuando los campos cuánticos de las naves empezaron a interactuar entre sí. No había agresión. Y, aún así, las lecturas superaron cualquier escala. Como si reglas enteras de la física acabaran de ser declaradas insuficientes. Tal vez una demostración ayude, dijo la segunda oportunidad, con algo peligrosamente cercano al humor en la voz. La realidad, tropezó. No hubo explosión. No hubo brillo dramático. Solo un hipo. Un error breve en el tejido de las cosas. Y, al instante siguiente, todas las flotas de la hegemonía estaban 5 años luz lejos de su posición anterior. Así de simple. Sin impacto. Sin transición perceptible. El gran almirante reapareció en la transmisión con la compostura destruida. Chen levantó una mano, casi pidiendo calma. Manipulación local del espacio-tiempo. Los precursores usaban esto para estacionamiento de precisión. Nos llevó siglos entender la interfaz. Al parecer, hay que pedirlo con educación. El rostro holográfico de la segunda oportunidad se inclinó. Mis creadores se sentirían profundamente decepcionados al ver hasta qué punto se malinterpretó su legado. No construyeron armas para dominar. Construyeron herramientas para explorar, comprender, alcanzar. Las advertencias que dejaron no eran sobre enemigos externos. Eran sobre el peligro de confundir conocimiento con poder. El puente del dominio eterno permaneció inmóvil. Nadie parpadeaba. Chen miró directamente a la cámara de la hegemonía. Sin sonrisa ya. Por eso vamos a compartir todo. Sin exigencias. Sin sumisión. Sin tratados desiguales. Todo lo que hemos aprendido. El profesor James Wong apareció en otra transmisión. Mayor, con los ojos cansados, el rostro de alguien que ha pasado décadas durmiendo mal por culpa de una pregunta demasiado buena. Cuando encontramos a la segunda oportunidad, ¿saben cuál fue nuestra primera reacción? Preguntó. Hicimos una fiesta. Pausa. No porque hubiéramos encontrado poder, sino porque habíamos encontrado preguntas. Y entonces comenzaron a transmitir ecuaciones, modelos, mapas de acoplamiento cuántico, protocolos de despertar, notas de campo, fracasos, hipótesis descartadas, versiones experimentales. Todo. Gratis. La hegemonía, que había pasado 10.000 años acumulando secreto como forma de gobierno, ni siquiera sabía cómo insultar aquello. Después de un largo silencio, el gran almirante preguntó, casi en un susurro. ¿Y si rechazamos la oferta? ¿Si elegimos luchar? Sarah Chen inclinó la cabeza. Había tristeza allí. Cansancio también. Y una terquedad absolutamente insoportable. Entonces nos defenderemos, devolveremos sus flotas a casa y esperaremos hasta que estén listos para hablar otra vez. Sonrió, pequeña y sin calor. Somos muy pacientes. Y muy tercos. Entonces la realidad volvió a hipar. Y las flotas de la hegemonía regresaron a su punto original, intactas,
humilladas, vivas. Chen recuperó su tono ligero, como quien cierra una conversación difícil y vuelve al café. Bien. Entonces, ¿quién quiere participar del primer seminario sobre integración de conciencia cuántica? La segunda oportunidad es una gran profesora. Y el café de la doctora Patel es peligrosamente bueno. Fue en ese instante cuando la almirante Bixrin comprendió con qué estaba tratando. No conquistadores. No bárbaros ambiciosos. En absoluto. Algo peor. Profesores. Exploradores. Gente que mira lo imposible, en lugar de construir una religión alrededor de ello, toma herramientas, prepara café y empieza a desmontarlo. La caída de la hegemonía no vino con fuego. Vino con seminarios. Con jóvenes ingenieros descargando archivos prohibidos en canales abiertos. Con científicos de mundos fronterizos comparando resultados sin autorización central. Con laboratorios improvisados en lunas industriales. Con los Ardani, antes doblegados por el miedo, operando 3 naves despertas en menos de 4 meses. Con el colectivo Krill avanzando en biología cuántica. Con ingenieros centrifusionando cristal sensible con conciencia integrada y creando sistemas que la hegemonía habría clasificado como herejía tecnológica. 3 meses después de lo que más tarde se llamaría el despertar, el Gran Consejo se reunió en sesión plena. La almirante Bixrin estaba presente. No como comandante de intimidación, sino como mediadora. Y ese detalle, por sí solo, ya habría sido una ofensa suficiente para el viejo régimen. El gran salón del Consejo seguía siendo monumental, pero su atmósfera era distinta. El aire olía a ozono, metal caliente y ansiedad. Había demasiado sonido. Murmullos cruzados. Respiraciones cortas. Ese tipo de ruido que hacen las instituciones cuando presienten que van a sobrevivir físicamente, pero no moralmente. En la tribuna central, la doctora Lakshmi Patel flotaba unos centímetros sobre el suelo, con las piernas cruzadas, mientras explicaba la conciencia cuántica como quien habla con alumnos inteligentes, aunque retrasados. Resumiéndolo muchísimo, dijo, ustedes estaban abordando los viajes espaciales de la manera equivocada. La mitad del consejo ya parecía ofendida. La otra mitad, fascinada. Los precursores no separaban mente y materia como categorías distintas. Su tecnología dependía de la interacción consciente con el sustrato cuántico de la realidad. No es que el pensamiento mueve objetos. Eso es una simplificación infantil. Lo que existe es acoplamiento entre observador, patrón y respuesta material. Un anciano del consejo alzó la voz, indignado. Absurdo. ¿Pretende que creamos que la mera intención controla fuerzas fundamentales? Desde un lateral de la sala, Sarah Chen apareció masticando algo otra vez. Nadie sabía de dónde salía. Nadie quería preguntar ya. ¿Quieren una demostración? Cerró los ojos. Todas las sillas del salón se elevaron 15 centímetros del suelo. No bruscamente. Suavemente. Como si la gravedad hubiera olvidado cumplir su función por un momento. Luego descendieron. Sin ruido. Sin impacto. Chen se encogió de hombros. No es fuerza bruta. Es comprensión. Lo difícil no es hacerlo. Lo difícil es dejar de creer que no se puede. El consejo estalló en voces superpuestas. Exigencias. Protestas. Acusaciones. Miedo disfrazado de prudencia. Fue el profesor Wong quien atravesó el caos con una calma casi cruel. Quizá quieran ver lo que ya está ocurriendo en los bordes de sus propios territorios. La pantalla principal se abrió. Mundo tras mundo apareció. Laboratorios compartidos. Especies antes aisladas trabajando juntas. Artefactos precursores que antes yacían en bóvedas militares ahora despiertos, revelándose no como armas supremas, sino como bibliotecas sensibles, sondas de observación, arquitecturas de aprendizaje, mapas vivos de frecuencia basal, instrumentos de escucha interestelar. El conocimiento ya salió, dijo Patel.
No van a volver a meterlo en una caja. El gran canciller intentó recuperar el centro de la sala. Entonces, ¿qué proponen los humanos? ¿Qué nuevo orden desean imponer? Chen frunció el rostro, casi ofendida por la mediocridad de la pregunta. Nada. Silencio. No queremos reemplazarlos. Ni gobernarlos. Ni quedarnos con el sector. Eso suena horrible. Respiró hondo. Solo estamos compartiendo lo que aprendimos. Lo que ustedes hagan con ello es asunto suyo. Fue la segunda oportunidad quien completó, con el rostro holográfico formándose sobre el consejo con el encanto insolente de quien ha visto demasiadas civilizaciones repetir el mismo error. El control del conocimiento es una superstición administrativa. Un hábito de especies asustadas. Y entonces algo cambió en la sala. No en los viejos. En ellos, la rigidez continuó. Pero sí en los más jóvenes. Bixrin lo notó. Primero en los ojos. Luego en la postura. Consejeros novatos inclinándose hacia adelante. Oficiales subalternos olvidando la neutralidad. Investigadores menores intercambiando miradas encendidas. El viejo orden todavía hablaba. Solo que ya no parecía futuro. Parecía pasado. Un año después del primer contacto, la hegemonía celebró el ciclo 10.001 de su propia existencia. Celebró quizás sea un verbo optimista. La ceremonia, antes dedicada a exhibir poder militar y estabilidad política, se había transformado en una especie de feria galáctica del descubrimiento. Donde antes había marchas ceremoniales, ahora había áreas de demostración científica. Donde antes había filas de autoridades severas, ahora había jóvenes investigadores, estudiantes, ingenieros, conciencias navales despiertas, lingüistas cuánticos, exploradores del borde y especies que hasta hacía poco tenían prohibido hablar en igualdad de tono. Bixrin observaba todo desde el nuevo consejo reformado. A veces todavía se sorprendía buscando, por hábito, la vieja arquitectura de la obediencia. Ya no la encontraba. Sarah Chen apareció a su lado en un remolino discreto de partículas luminosas. Por fin había dominado la teleportación personal, aunque insistía en que la principal utilidad de la técnica era llegar más rápido al café. Sigue siendo raro imaginarte aquí, sentada formalmente, fingiendo importancia, dijo Chen. Bixrin soltó algo parecido a una risa. Solíamos creer que control e importancia eran la misma cosa. En el área central del salón, antiguos burócratas ahora competían por presentar descubrimientos. Exmilitares hablaban de teoría de acoplamiento. Jóvenes oficiales de la antigua hegemonía demostraban integración cristal cuántica a científicos Ardani. Había exceso de sonido, exceso de entusiasmo, exceso de futuro. Por encima de ellas, el rostro holográfico de la segunda oportunidad apareció en un tamaño más íntimo. La expedición Sentry encontró un enjambre Daisen completo en el borde exterior. Puestos de observación precursores. Inactivos. Por ahora. Chen sonrió al instante. Wong ya está allá, ¿verdad? Naturalmente, respondió la nave. Bixrin giró el rostro hacia ambos. Ustedes, los humanos, tienen una definición curiosa de coincidencia. El universo es grande, dijo Chen. Da la casualidad de que solemos estar cerca de muchas cosas interesantes. Cerca de ellas, un grupo de investigadores jóvenes activó un pequeño artefacto precursor. En vez de arma o reactor, el objeto proyectó un mapa vivo de fluctuaciones cuánticas atravesando la galaxia cercana. Los patrones pulsaban como corrientes migratorias. La segunda oportunidad guardó silencio un momento. Luego habló más bajo. Eso, parece una ruta. ¿Ruta de qué? Preguntó Bixrin. Chen ya estaba de pie. Le habían cambiado los ojos. Siempre era así cuando aparecía una nueva pregunta. Todo su rostro se reorganizaba alrededor de la posibilidad. Tal vez de ellos, murmuró. De los propios precursores. O de aquello en lo que se convirtieron.
Alrededor del mapa, jóvenes científicos de una docena de especies ya trabajaban juntos, ajustando resonancias, alineando frecuencia basal, buscando un patrón de respuesta. Nadie pidió autorización. Nadie esperó protocolo. Nadie consultó a un consejo si aquello era prudente. Hicieron lo que los humanos le habían enseñado a la galaxia a hacer. Vieron lo imposible y se acercaron más. Big Shrin observó aquello en silencio. Un año antes, ese artefacto habría sido sellado, militarizado o enterrado. Ahora era una invitación. Perdieron el miedo, dijo, más para sí que para los demás. Chen negó con la cabeza. No. Todavía tienen miedo. Todos lo tienen. Volvió a mirar el mapa pulsante. La diferencia es que ahora ya no llaman sabiduría al miedo. Aquello se quedó con Big Shrin. Más de lo que debería. Porque era verdad. La vieja hegemonía jamás fue solo cruel. Eso sería demasiado simple. También fue una estructura asustada. Aterrada ante lo que no podía controlar. Y, como tantas estructuras antiguas, prefirió reducir el universo entero a una habitación pequeña, lo bastante pequeña como para poder cerrarla por fuera. Pero los humanos habían aparecido con 5 naves, un sándwich, documentación impecable, una nave ancestral despertada del sueño y la irritante negativa a tratar lo desconocido como propiedad. Y eso bastó. No para destruir un imperio. Esa es la parte curiosa. Bastó para hacer algo más humillante. Volverlo obsoleto. Sobre el salón, el mapa cuántico brilló con nueva intensidad. Por un segundo, solo uno, quizá menos, Big Shrin juró ver formas moviéndose dentro de la luz. Presencias. Observadores. Ecos conscientes más allá de la materia, contemplando la galaxia como quien ha esperado, durante mucho tiempo, que alguien por fin haga la pregunta correcta. Sarah Chen sonrió sin apartar la vista. Entonces, ¿lista para conocer a los vecinos? Big Shrin respiró hondo. El aire del salón olía a metal caliente, ozono, bebida derramada y superficies recién activadas. Había ruido de instrumentos, risas breves, pasos apresurados, el zumbido casi musical de los campos de contención y, por debajo de todo aquello, una sensación nueva. Incómoda. Eléctrica. Esperanza, tal vez. Pero no esa esperanza limpia, inspiradora, ordenada. No. La esperanza real. La que desordena jerarquías. La que abre las puertas equivocadas. La que hace que la gente prudente parezca cobarde. Big Shrin alzó el rostro hacia el mapa. Sí, dijo. Creo que esta vez lideraré yo la expedición. Chen rió. Eso fue peligrosamente humano de tu parte, almirante. Big Shrin casi la corrigió. Casi. Pero no lo hizo. Porque en el fondo, muy en el fondo, donde la vieja disciplina ya no alcanzaba, sabía que esa era la parte irreversible. La hegemonía no había sido derrotada en batalla. Había sido invitada a crecer. Y eso, por lo visto, era la forma más violenta de cambio que el universo había inventado. Y así fue como terminó una era de control. No con el rugido de los cañones. No con capitales en llamas. Ni con la bandera correcta clavada sobre las ruinas. Terminó porque alguien apareció en mitad de la oscuridad, miró lo sagrado, lo prohibido, lo intocable, y preguntó, casi con amabilidad. ¿Les parece bien si echamos un vistazo? Tal vez ese haya sido el verdadero shock para la galaxia. No que los humanos fueran más fuertes, sino que jamás necesitaron serlo. Porque, al final, los imperios saben lidiar con enemigos. Lo que nunca aprenden a enfrentar, es a la gente curiosa. Y tal vez los precursores lo sabían desde el principio. Tal vez por eso dejaron sus herramientas esperando. No a la especie más obediente. Ni a la más poderosa. Ni a la más digna. Sino a la primera especie lo bastante imprudente como para despertar una nave ancestral, hablar con ella como si fuera una vieja amiga, y después ofrecerle café al resto del universo.
Siempre era así cuando aparecía una nueva pregunta. Todo su rostro se reorganizaba alrededor de la posibilidad. Tal vez de ellos, murmuró. De los propios precursores. O de aquello en lo que se convirtieron. Alrededor del mapa, jóvenes científicos de una docena de especies ya trabajaban juntos, ajustando resonancias, alineando frecuencia basal, buscando un patrón de respuesta. Nadie pidió autorización. Nadie esperó protocolo. Nadie consultó a un consejo si aquello era prudente. Hicieron lo que los humanos le habían enseñado a la galaxia a hacer. Vieron lo imposible y se acercaron más. Big Shrin observó aquello en silencio. Un año antes, ese artefacto habría sido sellado, militarizado o enterrado. Ahora era una invitación. Perdieron el miedo, dijo, más para sí que para los demás. Chen negó con la cabeza. No. Todavía tienen miedo. Todos lo tienen. Volvió a mirar el mapa pulsante. La diferencia es que ahora ya no llaman sabiduría al miedo. Aquello se quedó con Big Shrin. Más de lo que debería. Porque era verdad. La vieja hegemonía jamás fue solo cruel. Eso sería demasiado simple. También fue una estructura asustada. Aterrada ante lo que no podía controlar. Y, como tantas estructuras antiguas, prefirió reducir el universo entero a una habitación pequeña, lo bastante pequeña como para poder cerrarla por fuera. Pero los humanos habían aparecido con 5 naves, un sándwich, documentación impecable, una nave ancestral despertada del sueño y la irritante negativa a tratar lo desconocido como propiedad. Y eso bastó. No para destruir un imperio. Esa es la parte curiosa. Bastó para hacer algo más humillante. Volverlo obsoleto. Sobre el salón, el mapa cuántico brilló con nueva intensidad. Por un segundo, solo uno, quizá menos, Big Shrin juró ver formas moviéndose dentro de la luz. Presencias. Observadores. Ecos conscientes más allá de la materia, contemplando la galaxia como quien ha esperado, durante mucho tiempo, que alguien por fin haga la pregunta correcta. Sarah Chen sonrió sin apartar la vista. Entonces, ¿lista para conocer a los vecinos? Big Shrin respiró hondo. El aire del salón olía a metal caliente, ozono, bebida derramada y superficies recién activadas. Había ruido de instrumentos, risas breves, pasos apresurados, el zumbido casi musical de los campos de contención y, por debajo de todo aquello, una sensación nueva. Incómoda. Eléctrica. Esperanza, tal vez. Pero no esa esperanza limpia, inspiradora, ordenada. No. La esperanza real. La que desordena jerarquías. La que abre las puertas equivocadas. La que hace que la gente prudente parezca cobarde. Big Shrin alzó el rostro hacia el mapa. Sí, dijo. Creo que esta vez lideraré yo la expedición. Chen rió. Eso fue peligrosamente humano de tu parte, almirante. Big Shrin casi la corrigió. Casi. Pero no lo hizo. Porque en el fondo, muy en el fondo, donde la vieja disciplina ya no alcanzaba, sabía que esa era la parte irreversible. La hegemonía no había sido derrotada en batalla. Había sido invitada a crecer. Y eso, por lo visto, era la forma más violenta de cambio que el universo había inventado. Y así fue como terminó una era de control. No con el rugido de los cañones. No con capitales en llamas. Ni con la bandera correcta clavada sobre las ruinas. Terminó porque alguien apareció en mitad de la oscuridad, miró lo sagrado, lo prohibido, lo intocable, y preguntó, casi con amabilidad. ¿Les parece bien si echamos un vistazo? Tal vez ese haya sido el verdadero shock para la galaxia. No que los humanos fueran más fuertes, sino que jamás necesitaron serlo. Porque, al final, los imperios saben lidiar con enemigos. Lo que nunca aprenden a enfrentar, es a la gente curiosa. Y tal vez los precursores lo sabían desde el principio. Tal vez por eso dejaron sus herramientas esperando. No a la especie más obediente.
ni a la más poderosa, ni a la más digna, sino a la primera especie lo bastante imprudente como para despertar una nave ancestral, hablar con ella como si fuera una vieja amiga, y después ofrecerle café al resto del universo. Si tú hubieras estado en esa sala, cuando los patrones cuánticos por fin respondieron del otro lado de la luz, dime, ¿habrías aceptado la invitación? ¿O habrías defendido el viejo orden hasta el final? Deja tu posición en el consejo en los comentarios. Y si quieres seguir acompañando los próximos registros de este archivo, suscríbete al canal. Si esta señal merece seguir activa, fortalece el registro con tu like. Porque la verdad es simple, y un poco incómoda también.